Ok, bueno, el sistema digestivo, vamos a tener el sistema digestivo y todas sus partes, ¿verdad? Desde la boca, literal, hasta el ano. En la boca vamos a tener lo que son dientes, lengua, en la faringe, ¿verdad? Que ya vimos, están como las tonsilas, luego sigue el esófago, en los rumiantes, que como nos expuso María Ángela la semana pasada, va a tener tres preestómagos y el estómago, por decirlo así, el estómago verdadero. Entre los tres preestómagos está el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso, que sería como el que funciona en nosotros como el estómago normal. En los no rumiantes, ¿verdad? Que serían ya todos los animales, perro, gato, caballo, cerdos. Vamos a tener el estómago, el intestino, que el intestino se va a dividir en dos, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado va a estar clasificado en tres porciones: duodeno, yeyuno e ilium. Como les he explicado a los otros grupos, el intestino delgado, cuando uno tiene un intestino delgado así literal en sus manos, no es como que usted va a poder diferenciar entre el duodeno, yeyuno y el ilium, ¿verdad? Porque si uno saca un intestino, es como toda una manguerita, ¿verdad? Larga, no es que tiene divisiones. Las diferencias son más celulares. Cuando uno ve un intestino, un pedacito de intestino al microscopio, más histológicamente, ahí es donde se ven las diferencias, ¿verdad? En el tejido, pero macroscópicamente el intestino delgado no es como que se vaya a diferenciar. Y el intestino grueso, que vamos a tener el ciego, el colon y el recto. Ok, ¿qué funciones vamos a tener en el intestino, perdón, en el sistema digestivo? Vamos a tener todo lo que es la obtención de nutrientes, ¿verdad? A partir de los alimentos. Como sabemos, los alimentos son los que nos van a dar como esa fuente de energía al cuerpo de nosotros, el de los animales. Entonces, la función principal va a ser esa, ¿verdad? Obtener los nutrientes para que el organismo pueda sobrevivir. Los nutrientes más importantes antes y después de la digestión son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. La nutrición. La nutrición es el proceso por el cual el animal va a obtener las sustancias esenciales para la vida a partir de esos alimentos. Entonces, el proceso es la ingesta de alimentos, ¿verdad? El ingreso de los alimentos. Luego se da una digestión mecánica y una digestión química. Cuando hablamos de digestión mecánica es cuando el alimento entra, nosotros lo trituramos con los dientes, la saliva, ¿verdad? Como todo el proceso mecánico para que ese alimento se desintegre. Y la digestión química es más que todo por medio de enzimas, ¿verdad? Cuando ya cae en el estómago y hay secreción de ácido clorhídrico y todo el ácido despedaza, ¿verdad? La materia, el bolo alimenticio. Entonces ahí entran más como sustancias químicas. Y el objetivo va a ser, ¿verdad? La obtención de nutrientes. Esos nutrientes, el cuerpo los absorbe, ¿verdad? Los usa, ya sea para crecimiento, para la reproducción, para el mantenimiento del animal, para regenerar tejidos, para dar energía. Y lo que no nos sirve, ¿verdad? Van en excreción, ya sea por medio de orina o por medio de heces. El alimento, también, ¿verdad? Nos da enzimas, que esas enzimas lo que nos van a dar como consecuencia son nutrientes para el cuerpo. ¿Qué generalidad vamos a tener del sistema digestivo? Bueno, como ya dijimos, ¿verdad? Es la parte que se encarga de la ingesta del alimento para que haya aporte energético a las células del cuerpo. Es decir, ¿verdad? Que esa energía, ese aporte va a ser por medio de energía que se va a almacenar en las células, en los tejidos, y todo eso le va a dar actividad al resto de los órganos, ¿verdad? Sabemos que ocupamos alimento, que el alimento da glucosa, da nutrientes y que todo eso activa todo el organismo. Y uno mismo lo siente, ¿verdad? Cuando uno deja de comer o pasa mucho tiempo en ayunas, uno literal siente el cuerpo más lento, uno se irrita, da dolor de cabeza, usted siente que su cuerpo, sus órganos están
eh, menos activos, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que es la ingesta de alimento. La reducción de los depósitos de energía hace que se dé la activación de los mecanismos que producen hambre e impulsan al animal a buscar alimento. Entonces, cuando nosotros ya gastamos toda la reserva energética de los alimentos que los alimentos nos dieron, empieza otra vez el proceso, ¿verdad? De que el animal, la persona empiezan a sentir hambre y por ende va a empezar a buscar comida. Estos sistemas, ¿verdad? Están regulados a corto, largo y largo plazo y gobiernan la gestión de alimentos, el consumo energético y los depósitos de energía. Como dijimos, ¿verdad? Caninos y felinos son monogástricos, o sea, tienen solo un estómago, a diferencia de los rumiantes, y todos esos órganos están conformados por músculo liso. Obviamente, ¿verdad? Para nosotros tener el proceso de hambre, de saciedad, de el movimiento de los órganos, se ocupa inervación, o sea, se ocupa del sistema nervioso para activar todo este mecanismo. Entonces ahí entra el sistema nervioso central, ganglios simpáticos, parasimpáticos y como habíamos visto, ¿verdad? El nervio vago, que el nervio vago es uno de los más importantes en toda la parte digestiva, ¿verdad? En el movimiento de ciertos músculos del estómago y de otros órganos digestivos. Una parte importante, ¿verdad? Que les decía es el proceso del hambre. Cuando un animal o una persona, ¿verdad? Tienen hambre, entran como en una fase en donde, bueno, primero hay secreción pancreática, o sea, hay secreciones que empiezan a activarse, ¿verdad? A dar alertas de que el organismo ocupa energía y ocupa obtenerlo de alguna forma. Luego ya entra la parte de los estímulos sensoriales, ¿verdad? Que ahí entra el estímulo del olor, el estímulo visual, se activan los quimiorreceptores, ya le mandan una señal al cerebro diciendo, ok, hay hambre y hay estímulo. Hay un estímulo que nos está diciendo que hay comida y que tenemos que buscar esa comida para almacenar nutrientes, para almacenar energía y que el organismo se active. Es literal, como cuando ustedes vienen del trabajo, en la casa tienen algo muy rico, ¿verdad? Ustedes vienen cansadas, vienen y ese olor hasta que las activa, ¿verdad? Ojalá le pongan a usted el plato, se vea súper sabrosa la comida, ¿verdad? Todo ese estímulo hace que usted pueda disfrutar aún más el alimento. Por ende, el organismo también lo va a sentir. Ahora sí, el proceso de la ingesta, ¿verdad? Que va desde el fin. Un momentito. Ujú. Ok, el proceso de la ingesta, ¿verdad? El objetivo va a ser igual mantener la energía en el cuerpo, haciendo que el organismo obtenga nutrientes, obtenga energía que el animal ocupa. Em, El sistema que está implicado en el inicio de la comida es la sensación de hambre, ¿verdad? Entonces ustedes primero sienten hambre. Esta hambre va a estar determinada por dos factores. Uno, por el qué tanto tiempo tienen ustedes en ayunas o un animal en ayunas. Porque ustedes saben que si ustedes pasan picando todo el día, ¿verdad? Por así decirlo, comiendo y comiendo y comiendo, puede ser que el hambre que ustedes sientan no es la misma que siente una persona, no sé, que está en el trabajo, desayunó a las 8, almorzó a las 12 y sale hasta las 5 o 6, ¿verdad? Y no ha comido nada. Entonces es diferente el nivel o la cantidad de hambre que ustedes pueden sentir dependiendo de la duración del ayuno. Y también se dice, ¿verdad?, que en algunos animales el periodo de luz genera más hambre que en periodo de oscuridad. Es muy lógico, ¿verdad? Es como nosotros cuando estamos despiertos, ¿verdad? Ojalá en la casa, sin hacer mucho, en el día, lo que a nosotros nos suele dar es como, ¿verdad? Esa activación del hambre, entonces uno va, abre la refri, busca comida, etcétera. A diferencia de cuando es de noche, usted ya se acostó, todo está oscuro y ¿verdad? El hambre, el estímulo y todo eso no se da tanto como cuando usted ya está acostadito en su cama, ya, ¿verdad? Lista para descansar. Entonces, esos son dos factores que influyen mucho en lo que es el inicio de la ingesta de alimentos. Otro punto, ¿verdad? Es el sistema involucrado en la saciedad. O sea, cuando ya ustedes pasaron el hambre, comieron y ya, ¿verdad? Ya comen, ya están llenas.
Eso está determinado por varios factores. El tamaño de la comida. Em, si el animal está con una alimentación ad libitum es que comen cuando quieran, y está dependiente de situaciones de ayuno. O sea, puede estar ad libitum o puede estar en ayuno. Entonces, la saciedad va a depender mucho de estos factores, ¿verdad? O por ejemplo, yo les mencionaba siempre, no es lo mismo que usted se coma una sopita, ¿verdad? Que es líquida, que es más liviana, a que se coman un bistec. Con la sopita puede ser que ustedes en una hora ya tengan un poco de hambre, que a diferencia, no sé, un bistec, unas papas fritas, etcétera, ¿verdad? Algo, yo me imagino a María Ángel debe estar con hambre. Algo más grande, algo más pesado, este, le va a dar a usted más saciedad, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos y factores influyen tanto en el hambre como en la saciedad. Profe, permiso. Ujú, Es que vieras que, bueno, es como lo mismo, pero aparte. ujú, Es que vieras que hace poquito en el trabajo logré tomar unas fotos de la tráquea de una vaca y un útero. Entonces se los ujú. voy a pasar al grupo para que lo vean, como para que Ok, vean más o menos cómo se ve real. ok, está Ah, bien, muchas gracias. bueno, Ok, la prensión. La prensión es muy importante, ¿verdad? En los animales, en caninos y felinos. Se usan los dientes, tanto caninos como incisivos. Y bueno, ustedes van a ver, ¿verdad? El canino y el felino son animales que suelen agarrar las presas con sus patas delanteras, las sujetan, ¿verdad? Y empiezan a hacer movimientos como con la cabeza, como para desgarrar los tejidos y empezar a comer. Entonces ellos en la parte que es ingesta usan mucho dientes, patas, ¿verdad? De movimiento de cabeza y para desgarrar. Y lo que es el líquido, yo no sé si ustedes han visto videos, es muy interesante ver eso, de cuando los perros o gatos toman agua, ¿verdad? Que a veces uno dice, ¿cómo harán ellos para tomar agua? De la forma en que lo hacen, ¿verdad? Es porque ellos hacen como un tipo cuchara con la lengua, ¿verdad? Incluso el gato se dice que las espículas que ellos tienen en la lengua, ¿verdad? Que son como espinitas, ayudan todavía más a retener el agua, ¿verdad? Porque hacen como paredes. Esas paredes hacen como que el agua no se vaya como hacia los lados de la lengua. Entonces mantienen todavía más tiempo el agua en la lengua, ¿verdad? Con ese movimiento como de cuchara. La masticación, ¿verdad? Es un arco reflejo, es voluntario porque ustedes pueden decidir cuándo masticar y cuándo no masticar. Es el proceso en donde ustedes trituran la comida, ingieren el alimento. Esa trituración casi que queda más en lo que son los molares. La mandíbula, o tiene la capacidad de abrir y cerrar, ¿verdad? Con más fuerza, la boca para poder moler los alimentos. Con la saliva se forma el bolo alimenticio, ¿verdad? Que el bolo alimenticio es cuando ya el alimento se masticó, ¿verdad? Se obtuvo los nutrientes y ya está listo para ser deglutido, o sea, para tragar. Se dice que la masticación del canino es incompleta y que la del felino es completa. La del canino se dice que es incompleta. De hecho, yo no sé si ustedes han visto que se da más en los cachorros. Usted pone alimento en un plato de un cachorro, el cachorro eso no ni mastica, ¿verdad? Ellos tragan. El gato es mucho más lento, ¿verdad? El gato ustedes ponen alimento, ellos se ponen a comer, duran un rato, ustedes saben que ellos se bajan, si está en una, ¿verdad? En una parte alta el alimento, ellos se bajan, van, dan una vuelta, vuelven a subirse, vuelven a comer, ¿verdad? Entonces es una digestión como más completa. Y en lo que son rumiantes, ¿verdad? Que como habíamos hablado las dos clases anteriores, me parece, ellos son de una masticación, pero más de rumia, ¿verdad? Que habíamos dicho que ellos agarran el pasto, lo mastican, pasan a un estómago, luego a otro, ¿verdad? Hasta que ya haya completa degradación de la materia vegetal y obtienen todos los nutrientes. Y bueno, ya entonces ahí el alimento sí puede pasar a lo que es el ahomazo. Pero, ¿verdad? También se puede decir que es incompleta porque ellos hacen, ¿verdad? Un proceso todavía más largo que el perro y el gato. La salivación es muy importante, ¿verdad? Porque la saliva es parte
de la digestión, en el sentido de que la saliva hace lubricación en lo que es el bolo alimenticio para poder tragar. Ustedes saben que no es lo mismo uno comer, ¿verdad? Un alimento seco con algo líquido, a que ustedes coman algo seco, ¿verdad? Y hasta que uno hace un gran esfuerzo por tragar, ¿verdad? No hay tanta saliva, no hay tanta lubricación, entonces aquí entra la parte de salivación, que es muy importante. La saliva también tiene una actividad enzimática porque la saliva tiene una amilasa, ¿verdad? Que es como una enzima que permite como una cierta predegradación de los alimentos. Además, la saliva permite obtener el sabor, ¿verdad? De un alimento porque solubiliza las sustancias de los alimentos. Entonces eso hace que uno pueda percibir, ¿verdad? O extraer, por así decir, los sabores de los alimentos. También da una protección porque permite la humedad de las membranas mucosas, de la boca, del bolo alimenticio. Si estamos comiendo algo duro, ¿verdad? O algo que nos podría lastimar, la misma saliva lo moviliza, ¿verdad? Y da una cierta protección a la boca. Y además, como nosotros sabemos, ¿verdad? La saliva es, al tener ácidos, al tener ciertas sustancias, ella lleva un cierto pH, ¿verdad? Y ese pH de la saliva va preparando, ¿verdad? Como el pH de los líquidos y de todo que van a caer en el estómago. Em, Incluso yo creo que yo les mencionaba al grupo anterior, ¿verdad? Que a veces la saliva tiene un pH tan ácido que se dice, ¿verdad? Que si uno cuando tiene el pelo largo, ¿verdad? Empieza a morderse el pelo empieza como a abrirse, puntas abiertas, el pelo se pone feo, o las mismas uñas, ustedes saben, ¿verdad? Que cuando uno está nervioso y empieza a como a chuparse las uñas, a morderlas, a masticarlas, las uñas se ponen débiles. Es por el mismo, la misma acidez que tiene la saliva, que tiene esa capacidad de degradar por ese pH tan ácido que tiene. Ok, la deglución. La deglución es otro arco reflejo, es voluntario porque nosotros podemos decir, ok, voy a deglutir esto, voy a tragar esto o esto no, ¿verdad? Es algo muy voluntario. Dame un momentito, chiquillas, que se... Ya, chicas, volví. Bueno, entonces lo que es la deglución se hace gracias a la faringe, todo ese bolo alimenticio que ya pasó por la boca, ¿verdad? Al esófago a través de la faringe. Este, mm, Todo eso se le llama bolo alimenticio, ¿verdad? Todo lo que viene masticado de la boca, que viene pasando por esas estructuras, todo eso es bolo alimenticio. Entonces se mastica, se hace el bolo, va hacia la faringe, luego de la faringe ya va hacia el esófago y, ¿verdad? El del esófago ya, como ya sabemos, pasa al estómago. El proceso de defecación, es muy importante, ¿verdad? Este proceso porque muchas veces se omite. em, Como de la parte del sistema digestivo, ¿verdad? Y en parte no, porque es la salida de lo que en un momento fue, ¿verdad? Digerido. Este es un arco reflejo, también es voluntario. Las heces son expulsadas, ¿verdad? La parte final del colon hasta el ano. La abertura se da, o sea, el ano tiene como dos tipos de aberturas o esfínteres, ¿verdad? Cuando uno habla de esfínteres son como, a ver, como pasos, ¿verdad? Que están regulados em, para que no se salga, ¿verdad? La materia fecal, ¿verdad? Entonces vamos a tener como dos pasos. Está el esfínter anal interno, ¿verdad? Que es de músculo liso, él se contrae,
y evita la salida de las heces. Y está el esfínter anal externo, ¿verdad? Que también es un músculo, pero este es más estriado y él rodea como la parte interna del ano. Y tiene un cierto grado de contracción tónica y también tiene, ¿verdad? Como un control voluntario. Normalmente está cerrado de forma inconsciente y se abre cuando el animal tiene que defecar. Em, bueno, más que todo eso con la parte de defecación. Algo más les iba a decir que hablaba con el grupo anterior. Bueno, si me acuerdo les menciono. Luego, cuando ya el alimento va al esófago, ¿verdad? Después de pasar por la boca, ¿verdad? Que todavía es bolo alimenticio, él va a caer en el esófago. Puede moverse 5 centímetros por segundo, puede durar incluso pasando por el esófago de 4 o 5 segundos. Y el esófago tiene un peristaltismo. Peristaltismo es movimiento, ¿verdad? Que son esos movimientos que ustedes ven en esas fotos. El esófago empieza a moverse así, ¿verdad? Y em, el alimento baja. Pero cuando hay un peristaltismo invertido, o sea, al revés, es cuando se producen los eructos y las regurgitaciones, ¿verdad? Que es como que uno siente que el alimento va a salirse, ¿verdad? Otra vez, va a devolverse. Eso es un peristaltismo invertido, cuando nosotros sentimos que la materia va hacia afuera otra vez por la boca. En su normalidad no debería pasar, ¿verdad? Porque todo eso va hacia el estómago. Ok, luego está la motilidad gástrica. Em, El estómago tiene dos zonas, ¿verdad? Está el tercio proximal, cualquier cosa quedan 10 minutos, chicas. Yo les aviso para volver a hacer otro link. Está el tercio proximal, ¿verdad? El estómago que sirve más como un reservorio, por decirlo así, esta porción. Están los dos tercios distales, ¿verdad? Que es como toda la parte del cuerpo, ¿verdad? Que ahí hay contracciones, ahí se mezcla el alimento y luego ya va como hacia la parte final, ¿verdad? Donde vacía hacia el duodeno, o sea, la primera porción del intestino delgado, para que pueda salir, ¿verdad?, del estómago. ¿Qué funciones tiene el movimiento del estómago, verdad? Básicamente es adaptar el volumen del estómago para almacenar ese montón de alimento que el animal ingiere o que nosotros ingerimos, porque, bueno, no sé si ya les había mencionado, pero el estómago es pequeño, ¿verdad? Un animal es pequeñito. A veces uno tiene animales, tiene perritos y uno dice, uy, le estoy echando esta cantidad de concentrado y este animal va a quedar con hambre. O no sé, ¿verdad? En rumiantes, uy, voy a echar esta cantidad o voy a dejarlo comer porque este animal es una máquina y tiene que comer grandes cantidades de pasto, etcétera, ¿verdad? A veces uno cree que los estómagos son gigantescos, en nosotros también, ¿verdad? Y comemos de más. Los animales también comen de más. Entonces, al comer de más, el estómago se tiene que adaptar, ¿verdad? Entonces, tiene esa capacidad como de aumentar el volumen de tamaño para poder almacenar los alimentos. Y como les decía, ¿verdad? Lo que hace también es expulsar lo que ya degradó o mezcló y hizo todo, ¿verdad? En esa parte del estómago hacia el intestino delgado, ¿verdad? Que cuando ya sale del intestino delgado, perdón, del estómago al intestino delgado, ya no se le llama bolo alimenticio, sino que se le llama quimo. Entonces, lo que masticamos, ¿verdad? En la boca, cae por esófago y llega al estómago, se le llama bolo alimenticio, y una vez que sale de ahí, se le llama quimo. Y, ¿verdad? Estas son como las fases de la motilidad gástrica, ¿verdad? El estómago se mueve, mezcla, manda otra vez hacia arriba, va moviendo, ¿verdad? Es como una lavadora, por así decirlo. Empieza a mover, hasta que llega a la última porción del estómago para pasarlo a la primer parte del intestino delgado. ¿Qué factores, qué factores afectan la motilidad gástrica y el vaciamiento gástrico? O sea, ¿qué tanto tiempo puede pasar o qué cosas afectan que el estómago se vacíe lento o rápido? Como les decía ahora, ¿verdad?
Va a depender mucho de la dieta, del tipo de animal o persona que esté ingiriendo, em, el contenido calórico de ese alimento, la composición química del alimento, si hay más cantidad de lípidos, de grasas en el alimento o más bien es muy bajo en grasa, la osmoralidad del alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comemos, como les decía ahora, un bistec versus una, no sé, una sopa de pollo, ¿verdad? Caldito, obviamente. Ese bistec va a durar más tiempo en el estómago porque más tiempo ocupa para hacer degradado para moverse, para salir, a diferencia, ¿verdad?, de algo más líquido que no requiere tanto trabajo del estómago. ¿Qué otras cosas afectan? Alimentos muy grasosos, ¿verdad? Siempre les pongo el ejemplo de que el aceite nunca se mezcla con el agua, ¿verdad? Son partículas que son más difíciles de degradar. Todo lo que es más grasoso va a llevar más trabajo del cuerpo para poder degradarlo y para que éste pueda salir del estómago. Em, la composición química, ¿verdad? ¿Qué tantos químicos va a tener ese alimento? O más bien, ¿qué tan bajo en químicos va a estar? Y va a ser más fácil procesarlo. Y se dice, ¿verdad?, que los líquidos duran 1 hora en el vaciamiento gástrico y que los sólidos, ¿verdad?, como más carne, va a durar incluso 3 horas. Ok, luego tenemos la motilidad del intestino delgado y del intestino grueso. La motilidad de estos órganos se va a dar por segmentaciones, o sea, va a irse moviendo por segmentos. Primero se mueve por la primera parte del intestino delgado, luego por la segunda parte. Entonces, eso se le llama contracciones o movimiento por segmentación. En el intestino delgado lo que hace es mover el quimo, ¿verdad? Porque como les mencioné, ya estando en el intestino delgado se vuelve quimo, se mueve de 2 a 3 veces por minuto, hay mayor motilidad en el duodeno y más y menor en el ileum, que es la última porción, y se aumenta cuando hay alimentos altos en grasa. Las contracciones peristálticas, o sea, esas contracciones que hacen que a veces uno siente, ¿verdad? Como un retorcijón. Esas son las famosas contracciones peristálticas, que es la propulsión, ¿verdad? Que está llevando ese intestino para movilizar la materia, ¿verdad? El quimo. Aumenta cuando los alimentos tienen pocos nutrientes y cuando también son bastantes altos en grasa. En lo que es el intestino grueso, lo que es el intestino grueso, ¿verdad? Divide el quimo, o sea, lo parte y lo va formando en bolos fecales. O sea, ya ahí está pasando de quimo a bolos fecales. Le absorbe, ¿verdad? Todos los nutrientes todavía que se puedan de eso. Se dan contracciones peristálticas y antiperistálticas, o sea, se mueve, por decirlo así, hacia adelante y hacia atrás para que se dé como toda la degradación y se pueda mezclar el contenido, ¿verdad? El quimo y todavía se puede aprovechar algo ahí. Y luego ya vienen contracciones gigantes, ¿verdad? Que es cuando ya se formaron las heces. Es como el proceso antes de la defecación, ¿verdad? Cuando se hace movimiento fuerte, se empieza la actividad, ¿verdad? Como de em, que se mueve el intestino, hay como un cierto reposo, se mueve el intestino, hay un cierto reposo y ya ahí se está preparando el cuerpo, ¿verdad? Como para el proceso de la defecación. Y esto, ¿verdad? Un animal sano, por así decirlo, ¿verdad? Que tiene una alimentación bastante establecida, puede pasar cada unas 10 horas. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillas? Hasta el momento no, profe. Yo Bu- tampoco, profe. Más que nunca, nunca había estado tan concentrada en una clase. Qué dicha, María Ángel, se la voy a dar virtual siempre. Ay, profe, no me diga eso que me pongo contenta. Hambre es lo que debería de tener fijo. Vieras, y mi mamá está friendo porciones de pollo y la panza hasta que me hace grrr. Bueno, vea, vamos a hacer una pausa aquí porque ya a esta reunión le queda 2 minutos y medio. Entonces, paremos aquí y esto se lleva como un ratito. Y entonces yo les vuelvo a pasar el link y vuelven a entrar.